¿Qué tal? Me da gusto saludarlos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio. Me han preguntado acerca de cómo calcular el valor esperado para los posibles resultados de un proyecto, ¿sí? La varianza como medida de riesgo también. Recordemos que un proyecto en el cual se ha invertido podemos tener el conocimiento de las ganancias probables que puede resultar de este proyecto, o bien podría ser los resultados de una inversión en algún instrumento, en algún activo. Habría que ver los supuestos o la forma en que normalmente se comporta el proyecto del cual estemos hablando. Aquí es un simple ejercicio como ejemplo, más que nada para ver las fórmulas en Excel que podemos utilizar. Tenemos distintos valores probables de ganancias en un proyecto en particular, y en este caso en particular se le tiene asignada una probabilidad de ocurrencia en particular a cada uno de estos probables resultados. Es decir, en ocasiones hay, no sé, 3 posibles resultados con la misma probabilidad de ocurrencia. Aquí no, aquí se nos está diciendo cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos posibles resultados, ¿sí? Recordemos que siempre que tengamos asignadas las probabilidades de ocurrencia, el total de probables resultados, su probabilidad debe sumar el 100%, como aquí se puede ver abajo. El Excel en automático nos calcula la suma, ¿no?, de las celdas seleccionadas. Entonces, siempre es lo primero que les recomiendo hacer, revisar que el total de las probabilidades de todos los resultados que se pueden presentar, pues que en efecto sumen 100%. Si no fuera así, bueno, quiere decir que nos falta información, ¿verdad? Pero una vez que ya comprobamos que se tiene contemplado, digamos, todas las posibilidades, porque ya suma todo esto el 100%, ¿verdad? Pues podemos pasar a calcular cuál es entonces en promedio, digamos, o el valor que en promedio se espera como resultado de este proyecto particular. Entonces, la fórmula del valor esperado, que no se nos olvide que aquí voy a hacer, digamos, pasos intermedios para calcular en todas estas celdas, pasos intermedios para calcular el valor esperado, pero que no se nos olvide que finalmente el valor esperado va a ser la suma, ¿sí? ¿La suma de qué? Bueno, ahorita lo vamos a calcular, va a ser la suma de cada dato de resultado posible, pero multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Entonces, esa misma fórmula, en donde estamos multiplicando cada uno de estos posibles resultados, se está multiplicando por su probabilidad de ocurrencia. Aquí los fui multiplicando y simplemente al final lo único que hice fue sumar todos esos posibles resultados ya multiplicados por su probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y eso nos está generando aquí la media. Le voy a dar el mismo formato de los resultados que teníamos, ¿sí? Entonces, este es el valor esperado. Voy a copiar acá el título para que no se nos olvide. Este es, este es el valor esperado. Bueno, muy bien. Entonces, algo muy importante es ver como medida de riesgo que podríamos utilizar. La varianza, que es un dato estadístico, nos indica qué tanto cada dato, qué tan alejados están los datos de la media, en este caso de la media ponderada, que fue lo que calculamos, ¿sí? Entonces también la varianza va a ser una suma, ¿sí? Vamos a poner la fórmula de una vez, una suma de que, bueno, vamos a irlo calculando ahora sí, paso a paso. Vamos a hacer esto, es de acuerdo a la definición de varianza, vamos a calcular en cada resultado posible, ¿sí? Vamos a ver qué tan alejado se encuentra de la media que ya calculamos, de su valor esperado, ¿sí? Pero en ocasiones si queremos calcular esto, qué tan alejado está cada dato de la media, nos vamos a dar cuenta que hay algunos datos que están por encima de la media esperada y otros por debajo. Entonces, si al final lo sumamos, pues las diferencias positivas se van a cancelar con las negativas, y eso no nos daría una medida tan precisa del concepto de riesgo, ¿verdad? En cuanto a qué tanto se puede alejar cada dato probable de resultado de la media esperada. Entonces, lo que vamos a hacer es esta diferencia que estamos calculando aquí en la fórmula de Excel, para
dividir, o sea, al contrario, para eliminar que no se trate, que después no se cancelen las diferencias positivas con las negativas, las diferencias las vamos a elevar al cuadrado. Así no importa si son positivas o negativas las diferencias, cuando sean negativas, al elevarse al cuadrado, ¿sí? Pues se vuelven positivas y simplemente una mayor diferencia, sin importar si es positiva o negativa, pues nos va a indicar un mayor grado de riesgo, ¿sí? Una mayor varianza de los resultados, ¿sí? Ahora, esa diferencia elevada al cuadrado, la diferencia de cada dato probable menos su valor esperado ya elevado al cuadrado, lo vamos a multiplicar por su probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Aquí nada más con la finalidad de la fórmula en el Excel, voy a dejar fijo la celda, en este ejemplo es la celda F13, que es donde se encuentra el valor esperado. Ponemos unos signos de pesos para dejar ya fija en la fórmula esa celda, ¿sí? Y ahora sí, esa fórmula la puedo copiar hacia abajo. En todos los casos se está restando el valor de resultado probable menos el valor esperado elevado al cuadrado por su probabilidad de ocurrencia. Y eso está sucediendo en todos los casos. Al final lo sumamos y esa sería la varianza, ¿sí? Entonces, bueno, espero que sea de ayuda. Estos datos también me han preguntado, bueno, en el caso de la varianza o si tengo dos proyectos que estoy comparando y uno tiene mayor varianza que otro proyecto, ¿qué significa eso? Bueno, entre más varianza tenga, significa que el proyecto tiene un mayor riesgo, ¿sí? Recordemos que un inversionista con aversión al riesgo, pues siempre va a preferir proyecto con una menor varianza, con menor riesgo, sin importar que el mayor riesgo ofrezca probablemente, es lo que normalmente se espera, un valor esperado mayor. Sin embargo, alguien que presenta aversión al riesgo, pues escogerá siempre el proyecto con menor varianza. Bueno, pues esto es todo, espero sea de utilidad. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.